La historia no es solo lo que nos pasó, es más que eso, es lo que nos explica quiénes somos hoy. Cada pueblo, cada cultura y cada momento han dejado huellas que siguen vivas en nuestro presente. La historia nos permite conocer a aquellos que estuvieron antes que nosotros, entender sus decisiones, sus luchas, pero sobre todo sus logros. Nosotros somos los Machis Exploradores y nuestro tema es la historia del Ecuador. Mi nombre es Ivana Lazo González y como coordinadora de este grupo tengo el gusto de guiarlos por el recorrido de nuestra historia. Pero para entenderla mejor debemos empezar desde el inicio, así que vamos allá. La historia de nuestro país. Antes de hablar de Ecuador, es importante recordar que en Abya Yala existieron grandes y poderosas civilizaciones. Culturas como los mayas, aztecas e incas desarrollaron conocimientos avanzados en ciencia, arquitectura y organización social. Por ejemplo, los mayas destacaron en astronomía y matemáticas, crearon calendarios muy precisos y adaptaron el concepto del cero, lo cual era algo muy avanzado para su época. Los aztecas, por su parte, desarrollaron una gran organización social y política. Además, crearon avances en lo que fue la agricultura con la creación de chinampas, las cuales eran sistemas de cultivo sobre agua. Y los incas crearon un vasto imperio y además de eso se destacaron por la creación de ciudades como lo fue Machu Picchu. Pueblos originarios. Durante mucho tiempo se llamó prehistoria a la época anterior a la llegada de los europeos, como si los pueblos originarios no tuvieran historia propia. Sin embargo, esta idea fue impuesta por los conquistadores, ya que durante miles de años estas culturas ancestrales desarrollaron varios avances científicos, artísticos, culturales, entre otros. Y es por esta razón que es necesario replantearnos y reconocer que la historia del Ecuador empezó mucho antes de la invasión española. Los primeros seres humanos en el Ecuador. Los primeros habitantes de lo que hoy es el territorio de Ecuador vivieron hace más de 25.000 años. Los primeros asentamientos se encontraron principalmente en la región sierra, en el Inga, cerca del volcán Ilaló. Estos grupos eran cazadores y recolectores. Utilizaban herramientas de piedra como la obsidiana para cazar y sobrevivir. Luego se fueron expandiendo a lo que fue la región de la costa, en donde incorporaron lo que fue la pesca a su forma de vida. Y así fue como se dieron los primeros asentamientos en nuestro territorio. Bueno, mi nombre es Mateo Palacio y yo les voy a hablar sobre la agricultura y los primeros poblados. La agricultura en Naya Yala fue un proceso que se desarrolló durante miles de años y en el que las mujeres tomaron un papel fundamental, ya que gracias a la recolección comenzaron y aprendieron a cultivar plantas y a domesticar a los animales. Gracias a estos conocimientos se desarrollaron técnicas de agrícolas, como lo son las terrazas y los sistemas de irrigación. Los principales cultivos fueron el maíz y la yuca, que se convirtieron en la base de alimentación de estos pueblos. El desarrollo de la agricultura permitió que las personas dejaran de ser nómadas y se convirtieran en sedentarias, y formando las aldeas organizadas. Y en estas épocas surgió la división de trabajo y nuevas actividades, como lo son la cerámica, los tejidos y la metalurgia. Además, la producción de excedentes permitieron sostener a otros grupos dentro de la sociedad. Pero a pesar de estos avances, se mantuvo una organización comunal basada en la redistribución de bienes. A continuación, les presento unas imágenes de la agricultura y los primeros poblados en Abya Yala. Muy buenos días, tardes y noches, machis de todo el mundo. Mi nombre es Anders Goya y soy el encargado de exponerles el capítulo de los grandes señoríos, o también llamado el periodo de integración preincaica, el cual se basó en los altos niveles que alcanzaron las antiguas sociedades del actual Ecuador, hablando en el ámbito tanto político, cultural y económico. Sobre todo en la organización social, que la base de esta fueron los ayllus, grupos de personas que compartían parentescos similares, compartían territorio, compartían el trabajo de ese espacio para poder sobrevivir día a día.
varios ayllus conformaban comunidades, denominadas también Shakta o Yajitakuna, que las cuales tenían su propio curaca principal o autoridad o líder, encargado de organizar a la sociedad, organizar los recursos de forma equitativa y sobre todo no abusar del poder para mantener tanto la justicia como el poder en ese territorio. Ahora nosotros vamos a hablar sobre la organización política, o también denominada en ese entonces curacazgo o cacicazgo, que se empleaba un curaca principal para organizar varios ayllus a la vez, llegando a tener un aproximado de entre 200 a 1200 personas. Los cacicazgos se caracterizaban por ser un grupo autónomo en términos políticos, económicos, ya que hay poca evidencia de confederaciones o alianzas entre ellos, pero esto no quita que a lo largo de la historia hayan existido. El poder de la autoridad del curaca principal, o también llamado cacique mayor, a señoríos principales, se sustenta en la capacidad de movilización de mano de obra obtenida como tributo, en las posibilidades de redistribuir bienes exóticos entre los miembros del cacicazgo, manteniendo así tanto el orden social como también la jerarquía política en el territorio. Este sistema se organizó de diferentes maneras en las regiones del Ecuador, por ejemplo en la sierra, con el grupo de caras y pastos del Valle del Chota, los Uruguayos en la cuenca del Chachán, los Pasaleos en los valles del Patate y Guayabamba, que se organizaron en agriculturas intensivas de maíz, algodón, ají, que usaban como moneda de intercambio. Ahora hablando sobre la región de la costa, nosotros podemos ubicarnos geográficamente como por ejemplo en el río de Guayas, los Huancavilcas y Manteños. Estos dos últimos eran los expertos navegantes y comenzaron con los comercios marítimos, llegando hasta incluso costas del Perú. Ahora vamos a hablar sobre la región amazónica. Estas comunidades eran mucho más pequeñas y menos jerarquizadas, y su conexión con la naturaleza era evidente en su forma de vivir. Finalmente, los principales señoríos de esta época fueron los cayambis, caranquis, yumbos, cañaris, quitus, manteños, y todas estas sociedades no fueron aisladas. Son las bases que marcan nuestros conocimientos ancestrales y tradiciones de nuestro país, Ecuador. Hola, mi nombre es Ailín Arroyo y el día de hoy les voy a explicar acerca del Incario y el funcionamiento del Estado Inca. Lo que es especial a los incas no es que su imperio creció solo con las armas, sino que también involucraron lo que es la diplomacia y la reciprocidad, en donde los jefes incas les regalaban a los líderes, o que también se les conocía como los curacas, una especie de banquetes o también textiles que eran importantes para estos líderes y para sus pueblos. A cambio de esto, los líderes tenían que entregar su mano de obra. Era un sistema de básicamente dar para recibir, y así lograron que diferentes pueblos como los cañaris o los quitus se lograran integrar, aunque el proceso fue bastante complejo y largo a través del tiempo. Ahora les hablaré sobre los sistemas de trabajo que existían en este imperio, los cuales son dos, la mita y la minca. Pero antes tenemos que entender que la clave de éxito de este imperio se basaba en el trabajo común. Esto quiere decir que no existía ni la propiedad privada de las tierras, ni tampoco existía el dinero. Entonces todo lo que ellos tenían era para un solo beneficio, que era su comunidad. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la mita. Era un sistema de turnos en donde los hombres básicamente se turnaban para poder trabajar en la construcción de templos o en el famoso Capañán, que es una red vial bastante amplia de aproximadamente 4.500 kilómetros. Ahora está también la minca, que es el segundo sistema de trabajo del cual yo les voy a hablar, que era el trabajo para el beneficio de la comunidad misma. El Estado en ese tiempo era bastante precavido, así que almacenaban los alimentos en una especie de depósitos, que se los llamaba las colcas, en donde guardaban los alimentos, y con esto podían ayudar a sus pueblos a que puedan subsistir cuando había malas cosechas o cuando el tiempo de la sequía se acercaba. Y este era un sistema de seguridad social bastante avanzado para su época. A partir de todo este tema surge una pequeña duda, que es cómo controlaban ellos un imperio tan grande sin tener un sistema de escritura como el que nosotros tenemos actualmente. Y pues para esto ellos usaban los quipus. ¿De qué se trata esto? Los quipus son un sistema bastante complejo de cuerdas y de nudos, en donde ellos podían contabilizar exactamente cuál era su población total y cuáles eran los recursos que ellos tenían en su imperio. También aplicaron lo que es el Mitmar, que es como el traslado de familias enteras a diferentes regiones, en donde ellos
así podían garantizar como que la lealtad de todos los territorios que ya habían controlado y conquistado anteriormente. Esto les ayudaba a difundir su cultura y su tecnología, que ya era bastante avanzada para su tiempo, acerca de la agricultura y de la ganadería. Hola, mi nombre es Aymara y yo le voy a hablar sobre la presencia de los incas en el Ecuador. Esto comenzó en la expansión hacia el norte en el siglo XV, cuando el imperio inca quería expandir su territorio y así tener mayor control de nuestra región. Y en este proceso el imperio inca tuvo una gran expansión de su cultura y de su forma de organización. En este proceso estuvo liderando Huayna Cápac, que fue uno de los emperadores más grandes que tuvo el Perú, quien llevó a la conquista de lo que ahora conocemos como nuestro país, Ecuador. Durante su gobierno hizo que el imperio inca tuviera una gran extensión territorial. Los incas llegaron bajo la conquista militar, imponiendo su dominio en varias regiones, pero no solo eso les bastó, sino que también tuvieron alianzas con pueblos indígenas, que con esta ayuda les ayudaron de que su poder se pudiera expandir de manera más rápida. A pesar de esto, no todos aceptaron su dominio. Hubieron pueblos que se rebelizaron, como los cañares, que defendieron su territorio, cultura y costumbre. Durante todo este proceso, el territorio fue acogido al Tahuantinsuyo, el imperio inca. Esto significa que nuestro país, Ecuador, acogió su sistema político, social y económico. Finalmente, la presencia de los incas en el Ecuador dejaron grandes contribuciones y elementos, como la construcción de caminos para poderse comunicar, el idioma quechua y la organización cultural, que en parte la podemos ver y palpar hoy en la actualidad. Bueno, culminando con esta breve enseñanza, les voy a dejar unas imágenes sobre la presencia de los incas en el Ecuador. Hola, soy Steven y mi subtema a continuación trata sobre una pequeña síntesis de los avances y aportes científicos que el Incario le ha brindado a nuestra sociedad actual. Ahora, para esto también debemos entender que el Incario en el actual Ecuador no fue solo una simple conquista, sino que trajo consigo una integración que deja un legado importante de conocimiento a lo largo del tiempo, lo cual perdura también en nuestra sociedad actual. Podemos destacar dentro de esto al quechua, el cual se estableció en su momento como un puente de comunicación entre los pueblos de la sociedad. Ahora, a este imperio inca lo podríamos dividir en dos grandes bloques. Uno que vendría siendo el ámbito científico, investigativo, comunicación, etc. Y por el otro, podríamos abarcar lo que vendría siendo como se regía su sociedad. Yendo con el primer bloque, en el ámbito investigativo y científico, podemos incluir áreas como la ingeniería, ya que en ese tiempo construyeron innovadores y complejos sistemas de riego. Por otro lado también está la medicina, de la cual tenían un gran conocimiento sobre plantas medicinales, y cabe recalcar que en ese momento también ya hacían intervenciones quirúrgicas a nivel del cráneo. En cuanto a su agricultura, podemos decir que ellos no solo se dedicaban a sembrar, sino que contaban con laboratorios de experimentación genética en los cuales se dedicaban a adaptar papa, quinoa y maíz. Algo vital en ese imperio, debido a su gran extensión, era la comunicación, lo cual lo pudieron solucionar debido a los chasquis y caminos viales que les permitían estar conectados en todo el imperio. Ahora, en el segundo bloque podemos hablar sobre la convivencia entre su sociedad, y aquellos se regían a base de tres normas sagradas: Amayuya, no mentir; Amaquilla, no ser vago; y Amashua, no robar. Estas frases o reglas eran lo que mantenía a pie esta sociedad, que se regía en solidaridad y ética entre todos sus habitantes. Ahora, poniéndolo en contexto con nuestra sociedad actual, podríamos tomar cierto ejemplo de la sociedad inca, ya que en su convivencia regían valores muy importantes como lo es la solidaridad y reciprocidad entre todos los habitantes. Ahora, podemos llegar a una conclusión,
que el incaico no fue solamente una sociedad sumamente avanzada para su época, tanto en lo tecnológico, científico y en todos los ámbitos, ¿no? Sino que también es un ejemplo de sociedad y convivencia entre todos sus habitantes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi tema es la cosmovisión andina. Los incas desarrollaron una cosmovisión andina única, los cuales ordenaron su vida en el Tahuantinsuyo. Lograron una organización socioeconómica y cultural incomparable hasta la llegada de los españoles, los cuales llegaron a amenazar sus normas ético-morales. Sus descendientes protegieron celosamente los símbolos sagrados, también conocidos como Huilca Anachacuna, como un secreto de Estado. Estos simplemente se compartieron en familias selectas de padres a hijos, principalmente en primogénitos. Aunque los símbolos eran visibles para todos, ni los historiadores ni los extranjeros han podido acceder a esa información completa. Cada palabra sagrada o símbolo se menciona solo una vez en una ceremonia al año. Esa explicación solo se le da una vez a una persona elegida, en la cual desarrolla internamente su significado. Todo esto se guarda en el corazón y la mente de la persona, manifestándose en una conducta moral que depositaron en la cultura andina. Muchos han estudiado la cultura nativa de su manera, extrayendo material arqueológico o patentando productos ancestrales como propios, pero la cosmovisión andina no se comprende así. Se alejaría mucho a la originalidad, como se puede apreciar. Por ello, también se llega a exponer la cosmovisión andina como una integridad de revalorización y aplicación cultural, ofreciéndole a la humanidad un modelo auténtico y equilibrado en una función llamada Wiñay. La sabiduría andina es inmutable. Esta puede cambiar a las personas, a los entornos, pero esta siempre permanecerá intacta. Y os expone ahora la cosmovisión andina para su integridad y su revalorización, aplicándola actualmente, ofreciendo a la humanidad un modelo de vida auténtico y equilibrado hacia la evolución, conocido también como Wiñay. La sabiduría andina es inmutable, puede cambiar a las personas, influenciar su entorno, pero esta siempre permanecerá intacta. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jeremy Mileno y les voy a conversar sobre 3 temas importantes de la cosmovisión andina: el Pachacamac, su origen y manifestación, y la evolución. Pero comencemos con una pregunta: ¿qué es la evolución en la cosmovisión andina? Dentro de estos pensamientos, la evolución es la congregación con la vibración universal del Pachacamac. Y entramos así al primer tema, que es el Pachacamac. Es el origen y la manifestación primera, que es el creador del tiempo y la naturaleza, por lo cual los andinos conscientes no lo nombran en voz alta sin tener alguna justificación verdadera, sino que lo llevan en su alma y corazón, ya que solamente es en la paz y en el silencio que es posible su manifestación y comprensión. Continuamos con el segundo tema, que es el origen y la manifestación. La divinidad suprema se manifiesta en forma de haz de luz, rayos, centellos y en modo de vibración, por lo cual estos lo representaron con el Inti, que si bien es la manifestación divina, no llega a ser él la divinidad misma. Como tal, este pensamiento nos lleva a la comprensión de que nada está separado, todo está unido y todos evolucionamos. Y llevar a un pensamiento diferente a sería más que una ignorancia. Toda esta sabiduría la llevamos dentro de nosotros mismos. Y no hace falta filosofar ni abstraerse demasiado en palabras concretas y difíciles de entender. Si bien este punto es el que nos lleva a la pregunta inicial de qué significa la evolución en la cosmovisión andina. Pues bien, el sentido de nuestra vida dentro de la cosmovisión andina se refiere a la evolución como tal, ya que sin esta nuestra vida no tendría sentido. Nosotros como seres humanos tenemos 4 extremidades que nos permiten, si bien el trabajo físico. Sin embargo, los 4 principios incas son los que nos llevarán a la evolución. Estos principios son: ama aquella, sé laborioso; ama suwa, sé honesto; ama yuya, sé veraz; y ama hakpa, sé leal y fiel. Estos 4 principios están representados en la cosmovisión con la estrella del sur,
en la naturaleza con los 4 suyos del Tahuantinsuyo, en la familia con el cumplimiento de las normas de convivencia y nosotros mismos con las 4 extremidades. A su vez, todo esto está representado simbólicamente por la chacana. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Shaden Armas y hoy les vengo a hablar sobre los receptores y los símbolos sagrados. En la cosmovisión andina los símbolos sagrados no eran figuras ni objetos de valor, más bien eran mapas y guías indispensables para la evolución ontológica de las personas. Y aquí podemos entender lo que es la unión del ternario y el cuaternario, que genera el septenario. En el ser humano el septenario se manifiesta como los receptores de información con nuestro entorno, lo que son los 2 ojos, las 2 fosas nasales, los 2 oídos y la boca. También tenemos que entender que el septenario tiene relación con el coto, el conjunto de estrellas, y con el huarcayá, el arco iris, representado también con la bandera de los 7 colores. Para reintegrarse con la vibración universal, el cosmos, la naturaleza y la familia, los incas codificaron este desarrollo en 5 niveles progresivos, conocidos también como los 5 símbolos sagrados. Como primer nivel tenemos el Intihuatana, que simboliza la decisión personal, y aquí es necesario desarrollar el discernimiento. Como segundo nivel tenemos el Incapunku. Aquí simboliza el aprendizaje, la práctica y el dominio de los nuevos conocimientos. Como tercer nivel tenemos el Cori Inti. Aquí simboliza la comprensión a nuestros semejantes, ayudar en los 3 planos, físico, psíquico y mental. Como cuarto nivel tenemos la Chacana. Aquí simboliza la práctica de los 4 servicios a todos los seres vivos. Amaqueya, sé laborioso. Amasugua, sé honesto. Amayuya, sé veraz. Y Amajapa, sé fiel y leal. Como quinto y último nivel tenemos al Unancha. Aquí simboliza el haber aprendido el dominio absoluto, gobernarse a sí mismo y a la naturaleza, sobre todas las pasiones y debilidades. La cosmovisión andina integra, humaniza, dándonos así un regalo ancestral de la andina y del Tahuantinsuyo al mundo entero. Muchas gracias. A lo largo de este recorrido hemos visto que la historia del Ecuador no comienza con la llegada de los conquistadores como nos han hecho creer. Empieza mucho antes con los pueblos originarios que habitaron este territorio. Desarrollaron conocimientos, formas de vida y culturas propias. Desde los primeros seres humanos, el surgimiento de la agricultura, la organización de los grandes señoríos y la expansión del incario, este territorio ya tenía una historia rica y llena de saberes, junto con la cosmovisión andina, que sigue viva en el tiempo y que además guía la relación con la naturaleza, el respeto por la comunidad y el equilibrio entre todos los seres. Estudiar la historia del Ecuador no es solo conocer el pasado, es reconocer nuestras raíces, valorar nuestras culturas y entender quiénes somos hoy. La historia nos enseña quiénes somos. Nos ayuda a no repetir errores. Nos ayuda a reconectar con nuestras raíces. Fortalece nuestra identidad. Nos permite entender nuestro presente. Valora nuestras culturas. Nos prepara para el futuro. Y es parte de nuestra memoria. Porque conocer nuestra historia es entender a nuestro Ecuador. Los máximos exploradores les agradecen por su atención. Hasta la próxima. ¿Sí? ¿Ya? ¿1, 2? ¿Ya? El micrófono, ya. Pero te deja hablar duro. Habla, ya ahorita estás hablando. Hola, me presento. Yo las quiero. Mi nombre es Shaden Armas, Copito Armas, bloopers número 3. Hola. Ya, llegamos. Ay, llegó con el último aire. A ver, ¿cuál era mi frase suave? Esta era la laguna de Colotoa. Y ahí, palabras. No vuelvo a subir una montaña con Ivana nunca. Mírala. Dale, Ivana, que falta poco. Hola, me llamo Aymara y hoy les voy a hablar sobre... Tiene que las mujeres tomaron un papel fundamental. Ya otra vez porque...
para